me levantaste con poder. De la tribu de Judá, hombre de guerra y grandioso, tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor. Dios fuerte Rey, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te damos toda gloria, Rey, a ti el único digno y santo Dios. Te adoramos, oh Señor. Ahí en tu lugar, en tu casa, con tu familia, tómalos de la mano, abrázalos y dile: Señor, sin nada que ofrecerte, sin nada que darte, Dios, nuestra adoración, en gratitud por tu grande amor. Mi alma está rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías.
Levanta tu voz delante del Rey y dile: Señor, ahora puedo ver con claridad, puedo ver tus brazos de amor. Quebrantado estoy, Señor, delante de ti. Podemos mirar, Señor, podemos contemplar tu salvación. Solo a ti, Señor, sea la gloria. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Una vez más, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló, y ahora puedo ver, hoy puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Quebrantado fue para darnos su salvación. Gracias te damos hoy, Señor, en esta hermosa mañana, Dios. Y así como lo haremos todos y cada uno de los días de nuestra vida por tu salvación. Amén y amén. Te agradecemos, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a dar pie a lo que sigue, que es la palabra de Dios. Así que si no tienes Biblia, tómate un tiempo para ir por ella y ya estamos abriéndola. Que Dios les bendiga mientras voy a dejar mi guitarra y seguimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan todos un excelente día. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos un tema para poder compartir con ustedes y con sus familias. Y el día de mañana espero en Dios que cada uno de estos temas que hemos estado tocando a lo largo de estas semanas puedan ser de bendición para cada uno de ustedes
y también puedan apuntar las citas bíblicas, los temas, porque es importante para que el día de mañana ustedes también de la misma manera ustedes puedan compartir estos temas y estos mensajes a las personas que tienen cerca. Voy a pedirles que abran su Biblia en primera carta de Timoteo, capítulo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo número 5. El tema se llama Algunos apostatarán de la fe, como vamos a leer al principio. Primera de Timoteo capítulo 4, entonces versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, este es nuestro versículo. De aquí partiremos y nos centraremos en el versículo número 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces el tema de hoy es: algunos apostatarán de la fe. Apostatar, hermanos, o dejar la fe no es algo nuevo. Sucedió en la antigüedad, sigue sucediendo en la actualidad, sucedió en la iglesia de Éfeso, precisamente donde Timoteo era pastor, sucedió en el pueblo de Israel, sucedió desde los reyes hasta personas comunes. Y para esto ir teniendo un contexto, vamos a abrir nuestra Biblia, aparta a Timoteo porque regresaremos ahí mucho en ese mismo capítulo, y vamos a abrir nuestra Biblia en segundo libro de Crónicas, en el capítulo número 25, versículo del 1 al 2. Encontramos ahí una historia de un rey llamado Amasías. Aparece como el reinado de Amasías, y vamos a ver del versículo 1 al 2. Dice: de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. Y luego dice ahí: el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y el versículo 2 describe: hizo él lo recto delante de los ojos de Jehová. Encontramos entonces que un hombre llamado Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero la conclusión del versículo es: aunque no de perfecto corazón. Esto es lo triste, aunque no de perfecto corazón. Entonces vamos al contexto, como hablamos hace un momento. Apostatar o dejar la fe no es algo nuevo. Lo hemos visto a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y ahora estamos precisamente en el Antiguo Testamento en un testimonio de un hombre llamado Amasías, el cual describe el versículo 2: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Aunque no de perfecto corazón. Y es así como encontramos que el pueblo de Israel también apostataba, desde los reyes hasta las personas más comunes. Y ahora vamos al versículo número 14, ahí mismo, de Crónicas, versículo 14, en el mismo capítulo, dice: volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Al principio, en el versículo 2, encontramos que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no con un corazón sincero.
dado que su corazón después al paso del tiempo se voltea y de tener a Dios y hacer lo recto delante de los ojos de Dios pasa a adorar a los dioses, ¿verdad?, ajenos. Dice que los puso delante de sí por sus dioses, los adoró, no solamente los adoró, sino que quemó incienso delante de ellos, ¿verdad? Y vamos a irnos al versículo 27. En el versículo 27 vamos a encontrar eso. Dice: después del tiempo en que Amasías se apartó, apostató. Esa es la palabra apostatar, ¿verdad? Apartarse, desviarse. Después de que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. ¿Quién mató a Amasías? El mismo pueblo, su mismo pueblo. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Entonces, hay claros ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que hicieron lo recto aparentemente ante los ojos de Dios, pero con un corazón sincero, porque después de un tiempo sus corazones se volvieron contra Dios. Hicieron lo malo, hicieron lo incorrecto también delante del Señor. Ahora vamos a abrir ahí mismo en nuestra Biblia Hebreos capítulo 3, versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Voy a leerlo. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros de ahí corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, para apostatar de nuestro Dios vivo, para desviarse de aquello que a nuestro Dios le agrada y que le honra. El escritor de Hebreos describe: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo. ¿Qué fue lo que no hizo Amasías? Que su corazón no fue del todo correcto delante de Dios, no fue del todo correcto delante de Dios. Entonces, hermanos, el corazón es el punto medular, el corazón es el meollo de la apostasía. Y apostatar entonces significa dejar la fe que conocen, esa fe que con anterioridad muchos de los hombres afirmaron, muchas de las personas que se desviaron afirmaron. Eso es el significado de apostatar, dejar la fe que en algún momento conocieron, que en algún momento defendieron. Ya lo vimos con Amasías y ahorita lo vamos a ir a ver más adelante. Un apóstata entonces, hermanos, no es alguien que nunca supo, por el contrario, es alguien que supo. Un apóstata tampoco es alguien, ¿verdad?, que nunca creyó, por el contrario, un apóstata es una persona que creyó. Un apóstata no es alguien que ignoraba, no es alguien que jamás conoció a Dios ni conoció su verdad, sino que conoció la verdad de Dios y después de haberla conocido se desvió, rehusó a seguir el camino. Pero, ¿cómo es que son personas que después de conocer y después de haber creído se desvían y se apartan? ¿Cómo es que esto puede suceder? La pregunta es: ¿cómo es que Amasías, ¿verdad?, a pesar de que la Biblia describe que hizo lo recto ante los ojos de Dios, después termina adorando ídolos y ofreciéndoles incienso y se desvía del camino? ¿Cómo es que fueron estas personas, ¿verdad?, seducidas? La respuesta es: fueron seducidas por espíritus y demonios, de espíritus demoníacos. Y no necesito, hermanos, recordarles que toda la iglesia falsa, religión falsa y todos los ídolos que propagan doctrina demoníaca son operados por espíritus demoníacos y engañadores. La Biblia describe que vendrían, ¿verdad?, espíritus engañadores. Y todo aquello que es falsa doctrina, todo aquello que es falsa de religión, todo aquello que implica ídolos, son operados por espíritus demoníacos y engañadores. Usted debe de saber eso muy bien. Ahora, ahí mismo en su Biblia, segunda carta a los Corintios, un poco atrás, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Capítulo 11, versículo del 1 al 4. Vamos a encontrar
una pequeña anécdota que cuenta el apóstol Pablo. Dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para que sentaros como una virgen pura a Cristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, dice ahí, tengo un temor, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Escuchan? Son engañadores, son espíritus engañadores. La serpiente con gran astucia engañó a Eva. También temo que sus sentidos, ¿verdad?, sean de alguna forma o de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo describe y dice: yo tengo un gran temor dentro de mi corazón, que en algún momento ustedes en sus sentidos sean de alguna manera extraviados, sean engañados como la serpiente engañó a Eva, de esa sincera fidelidad a Dios. Encontramos entonces que Amasías no obedecía y hacía lo recto delante del Señor con una sinceridad de corazón. Y así en la actualidad, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, hay muchas personas que no han servido a Dios con un corazón sincero, no han tenido una fidelidad sincera hacia Cristo, sino que ha habido de alguna manera motivos alternos a la salvación real que el Señor les ha ofrecido. Sirven al Señor, pero con una fe fingida, como describe la Biblia. Pido que no sirváis al Señor con una fe fingida, ¿no? La Biblia dice que hay falsos hermanos entre nosotros que fingen su fe, que hay amor fingido también. Entonces, el apóstol Pablo describe y dice: temo que la serpiente los engañe como engañó a Eva. Temo que vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y es que hoy la gente sirve a Dios más por lo que pueda recibir de Dios en esta tierra que por lo que ya han recibido de nuestro Señor. Esto es algo muy importante. Ahora, acompáñenme a Levíticos capítulo 17, versículo 7. Levítico capítulo 17, versículo número 7. Por eso les digo, ustedes no pueden ignorar que todo lo que opera detrás de la apostasía es engañoso, es mentiroso, es demoníaco. Opera a través de espíritus engañadores. Vea lo que describe ahí, dice: y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Todo lo que tenga que ver con idolatría son demonios. Ahí lo describe: nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. No podemos hacer ningún sacrificio a ninguna cosa, ¿verdad?, que creamos que es un ídolo, porque detrás de cada ídolo hay demonios engañadores, los cuales hacen que las personas apostaten. Ahí mismo vamos a Levítico, Números, a Deuteronomios. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. En el versículo número 17, ahí lo dice. Vamos a ver del 16, dice: le despertaron a celos con los dioses ajenos. ¿A quién despertaron a celos? A Jehová, porque la Biblia escribe que Dios es celoso. ¿Es celoso qué? De su gloria. Él no comparte su gloria con nadie. Versículo número 16, lo provocaron a ira. ¿Con qué? Con abominaciones. Versículo 17, sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿A quiénes le sacrificaron? A los demonios, a los ídolos. Los ídolos son demonios y no a Dios. Ahí mismo vamos a Salmos 96. En el Salmo 96, versículo del 4 al 5, dice así: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos, dice, son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Qué son todos los dioses de los ídolos? Son todos los dioses, sobre la tierra, son solamente ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Son demonios.
Ahí encontramos esta parte muy importante. Ahí mismo en Salmos 106, en el Salmo 106, un poquito adelante, en el versículo 36, vamos a leer, dice, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Qué llevó al pueblo a ser personas que cayeran en la ruina? Sus ídolos. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. ¿Quiénes son los ídolos? Los demonios. Versículo 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y a la tierra fue contaminada con su sangre. Dime tú si acaso los demonios no son engañadores y tan astutos como la serpiente que engañó a Eva, que nosotros mismos en nuestra historia, aquí en nuestro país, sabemos, ¿verdad?, del Templo Mayor que está en la Ciudad de México. Sabemos los sacrificios que allí se hacían, donde se asesinaban a doncellas y a jóvenes, en sacrificio a ídolos, como lo eran Tlaloc, Huitzilopochtli y muchos dioses aztecas, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegaba el engaño de estos demonios como para engañar a un padre, a una madre, para sacrificar a sus hijos? ¿Hasta dónde llega el engaño del demonio y de estos espíritus demoníacos y engañadores y mentirosos para poder seducir de tal manera de extraviar el sentimiento propio del corazón de los hombres para sacrificar aún su propia sangre, sus propios hijos? Y esto no es solo en nuestro país. La Biblia nos está hablando que en aquel momento también estas personas sacrificaban, ofrecían en sacrificio a los ídolos sus propios hijos. Ahora tú puedes decir, bueno, yo no sacrificaría a mi hijo, yo no sacrificaría a mi hija, pero la apostasía sigue estando presente, sigue estando vigente y de otra manera opera ahora Satanás. Satanás engaña, sigue seduciendo, sigue mintiendo. Abre tu Biblia en Primera Carta a los Corintios, capítulo 10. Primera Carta a los Corintios, capítulo 10. También estoy buscando las citas con ustedes para dar el tiempo. Primera Carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20 al 22. Vuelve a repetir. No es que Dios ya no es celoso, o es que Dios ha cambiado. No, Dios sigue siendo el mismo, hermano. La Biblia describe, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y describe en el versículo 23, todo lo que hagamos, hacedlo para la gloria de Dios. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, versículo 20, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y al mismo tiempo participar de la mesa de los demonios. ¿O acaso provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Y esta es la realidad más clara que existe en estos tiempos en cuanto a la fe. Hay mucha gente que cree servir a Dios, está introducida en iglesias pensando que sirven a Dios, pensando que agradan a Dios, pero que al mismo tiempo comen de la mesa del Señor y que también al mismo tiempo participan de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos entonces a celos al Señor? ¿Verdad que no? Usted, hermano, no puede ser un ingenuo. Ninguno de nosotros podemos ser ingenuos. ¿Qué es lo que verdaderamente opera en todos y cada uno de los casos de idolatría? Los demonios. Eso es lo que verdaderamente opera. ¿Qué opera en la apostasía? ¿Qué es lo que hay detrás de la apostasía? Espíritus engañadores que seducen y hacen, ¿verdad?, que aún los escogidos puedan ser, dice la Escritura, engañados. Entonces la apostasía, hermanos, es una seducción demoníaca. Seduce, te desvía, te aparta. Y los falsos maestros, hermanos, son instrumentos también de demonios. La Biblia describe, vamos a volver a Timoteo capítulo 4, la Biblia describe
algunos apostatarán de la fe. Algunos, no todos, solo algunos apostatarán de la fe. Entre esos algunos están Judas, Demas, algunos discípulos que la Biblia describe en Juan capítulo 6, versículo 66, que dice: y desde aquel momento, cuando escucharon que la palabra era dura, muchos dejaron de seguirle. Eso es apostatar. Entre ellos también encontramos a muchas otras personas, ¿verdad?, que no quisieron seguir y ser obedientes a la verdad. Algunos entonces apostatarán. ¿Cuál es el término de algunos? Vamos a volver a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De dónde apostatarán? De la fe. ¿Cuál es el término entonces de la fe? De la fe significa de la doctrina cristiana. Eso es lo que viene a representar de la fe. No apostatarán en la fe, no en la fe, de la fe. De la fe, entonces vuelvo a repetir, el significado, el término de la fe es doctrina cristiana. En la fe no, porque hay muchas personas que no pueden apostatar en la fe, sino de la fe. Entonces la fe es el sentido del contenido de lo que nosotros creemos. Eso es la fe. ¿Cuál es la fe entonces? Pongan mucha atención, hermanos, porque de esta manera ustedes podrán alcanzar la benevolencia de Jehová a través del conocimiento de su verdad. ¿Qué significa entonces apostatarán de la fe? En el sentido del contenido de lo que creemos. Eso significa, de lo que creemos. Entonces, hay muchas personas que apostatan cuando creen la doctrina verdadera, creen la doctrina que ha sido enseñada por nuestro Señor Jesucristo, perseveraban, ¿verdad?, como dice la Escritura, en la doctrina de los apóstoles, y después de haber creído en ella, dejan de creer en eso y se apartan de ello. Eso es, algunos apostatarán de la fe. Algunos se apartarán, entonces, algunos dejarán, algunos apostatarán de la fe verdadera, como describe Judas en su versículo 3 al 6. Yo les pido, vamos a abrirlo para que podamos tener el contexto. Judas, una carta antes del Apocalipsis. En el versículo 3 veamos: apostatarán entonces de la fe. Judas escribe una carta donde él dice en el versículo 3: amados, por la gran solicitud de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos a que contendáis ardientemente por la fe. Escucha, algunos apostatarán entonces de la fe y otros, ¿verdad?, que Judas nos describe que contendamos ardientemente por la fe. Entonces, ¿qué significa la fe? El sentido del contenido de lo que hemos creído. Eso significa la fe. La fe entonces significa la doctrina en la cual hemos aceptado, en la cual hemos promulgado creer y en la cual anunciamos. Muchos apostatarán de esa verdad. Y Judas nos dice: defendamos esa verdad, contendamos ardientemente por esa fe, por la fe que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Dios entonces es verdad, como la Biblia describe, y Satanás es mentiroso. Él miente desde el principio, dice la Escritura. Satanás miente, engaña. Dios dice verdad, Dios habla verdad, la verdad nos liberta, la verdad, dice la Escritura, es la verdad, verdad. Somos la columna, somos baluarte de la verdad. Eso es lo que es correcto. ¿Cómo es que la gente entonces en el tiempo presente se aparta de las iglesias? Porque se va donde les endulzan los oídos, donde la palabra es muy bonita, donde la palabra les satisface, les hace sentir confort, donde dicen: esto es lo que yo quería oír, esto es lo que yo necesitaba. Mucha gente piensa. Entonces la gente es engañada, es seducida, de tal manera como aquella serpiente le dijo a Eva: si comes de este fruto serás como Dios. Tendrás el mismo conocimiento que tiene Dios entre lo bueno y lo malo. ¿Y qué hizo Eva? Comió del fruto, seducida, engañada. Es lo que está sucediendo en estos tiempos. Dios entonces es la verdad. Y vamos, hermanos, adelante, vamos a ver 3 cosas acerca de la apostasía y acerca de los apóstatas. La primera es: la apostasía y los apóstatas son predecibles.
Escriban ahí si está apuntando. 1. La apostasía y los apóstatas son predecibles. Y vamos a Timoteo de nuevo, capítulo 4, versículo 1. ¿Por qué son predecibles? Bueno, vamos a ver lo que describe el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice esto? El Espíritu. ¿Cómo lo dice? Claramente. Esto es predecible. Es tan predecible porque ¿quién lo dijo? No lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo Pablo, lo dijo el Espíritu, lo dijo el Señor. Dios mismo dijo claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Entonces quiero que estén muy conscientes, hermanos, que es el Espíritu mismo de Dios quien dice esto. Por eso les digo que es predecible. Es predecible. Eso quiere decir que no nos van a agarrar por sorpresa. No nos sorprende que la gente apostate. No nos sorprende que la gente se desvíe y que no se conforme a las sanas palabras y al evangelio que ha sido enseñado y predicado. No nos confunde eso, no nos preocupa, porque sabemos que Dios nos lo ha dicho con anterioridad. Es predecible. Algunos apostatarán de la fe en los postreros tiempos. Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 24. Mateo 24, lo hemos leído hace 8 días, lo leímos. Mateo 24, versículo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, de tal manera que harán que apostaten, de tal manera que harán que gente se desvíe. Eso significa engañarse. ¿Se acuerdan que Pablo da la terminación en cuanto a la serpiente? Temo que algunos sean engañados. Y el mismo Señor Jesucristo nos prevé, nos está avisando. Por eso les digo, es predecible la apostasía. No nos debe sorprender, por el contrario, debemos de estar alertas. Se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, falsas personas que dirán: tengo el poder de Dios, Dios está conmigo, Dios me habla, yo soy una persona usada por Dios. Eso es lo que significa Cristo ungido. Hoy en día yo he escuchado en muchas congregaciones la presentación de pastores, de líderes cristianos diciendo: el ungido del Señor. Se levantarán falsos ungidos, falsos profetas y harán grandes señales, grandes prodigios. No podemos ni siquiera fiarnos de las señales y de los prodigios. Es por eso que una persona que es emocional completamente es las que son seducidas. Son las que son seducidas, las que todo piensan que Dios les habla en todo, en sueños, en visiones, en accidentes. Las que piensan que Dios habla con señales así, número 13, yo creo que es Mateo 13, Lucas 13, voy a ver qué dice. No, hermano, esa gente es la que es engañada, la gente que es seducida, la que buscan señales, dice la Escritura. Esas personas son engañadas. ¿Por qué van a ser engañadas? Porque creerán que son ungidos, como describe el versículo 24. Y eso, al ellos caer presas de estos engaños, harán que sean desviados de la verdad. Hay iglesias que propagan más milagros y sanidades que palabra viva. Y la Biblia describe aquí: algunos entonces apostatarán. Versículo 24 de Mateo 24. Habrá entonces falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales, grandes prodigios, hasta tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible, aún a los escogidos. Marcos capítulo 13, versículo 22, en el Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos. Capítulo 13, versículo número 22. Dice así su palabra: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán señales y prodigios para engañar, para hacer apostatar, para desviar, para hacer negar su fe, que en algún momento creyeron, si fuese posible, aún a los escogidos. En segunda carta a los tesalonicenses, un poco adelante, segunda carta a los tesalonicenses, vamos a estar leyendo un poquito, hermanos. Segunda carta a los tesalonicenses. Permítanme. En el capítulo número 2, versículo del 1 al 2, dice:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, escuchen, ni por espíritu, por personas, ni por palabras, ni por cartas como si fueran nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía, apostatarán algunos, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Vamos ahí mismo a Segunda de Tesalonicenses, ahora vamos a leer el 8. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Quién obrará en medio de esas señales y prodigios mentirosos y engañadores? Satanás. ¿Con qué poder? Con gran poder, con grandes señales y prodigios que son mentirosos. ¿Qué opera entonces detrás de esos falsos maestros y falsos profetas? Lo mismo que operaba en la antigüedad detrás de la idolatría. Demonios, engañadores y mentirosos. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron de la verdad. ¿No? ¿Qué fue lo que hicieron que estas personas apostataran y se desviaran y fuesen personas que se perdieran? Según la Biblia describe, dice, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esto es entonces las personas que apostatan, aquellos que han conocido la verdad, aquellos que han gustado de la verdad, pero que a pesar de haber conocido y haber gustado de la verdad, vienen otras personas, esos maestros y profetas que seducen sus oídos, que les hacen sentir la satisfacción en lo cual ellos tenían comezón de oír. Son engañados y son arrastrados, dice la Escritura, tras sí, porque no gustaron. ¿De qué? No recibieron el amor de la verdad para poder ser salvos. Y esto es algo muy peligroso, hermanos. Esto es algo muy peligroso, es algo que debemos de estar muy atentos. Hoy en este día, ¿verdad?, que estamos viviendo en cuanto a esta pandemia y este virus, hay gente que ve predicadores que dicen, y echamos fuera ese espíritu del coronavirus y reprendemos todo espíritu. Hermanos, ni siquiera tenemos la idea de lo que estamos diciendo. Esas personas ni siquiera tienen idea de lo que están hablando, porque nada sucede en esta tierra si no ha sido por la voluntad divina de nuestro Dios. Es muy importante, y entonces la gente quiere oír eso. La gente quiere que yo me pare tal vez hoy en esta mañana frente a esta cámara y diga, hermanos, vamos a salir adelante y vamos a reprender y vamos a orar. Mándenme las oraciones. ¿Quién quiere que ore por usted? Espíritu de mentira, te vas fuera. Espíritu de fornicación, fuera, hermano. Así no funciona. Eso no es verdad. No hay un versículo bíblico que nos dé una certeza de que así se deben de expulsar los demonios. Y hay quienes, aquellos mentirosos que tuercen las Escrituras, toman la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando expulsaba demonios, y Él hacía eso, y toman lo que la Biblia describe en Marcos capítulo 16, 15 y 16, ¿verdad?, acerca de que estas señales seguirían a aquellos que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Y entonces dicen, ven, la Biblia dice esto, pero no leen el contexto que Jesús se refería a sus discípulos, diciéndoles, primeramente reprochándoles su incredulidad, y luego en mismo Marcos describe, ¿verdad?, estas señales seguirían a aquellos, ¿a quién? Aquellos apóstoles. Las señales, Pablo describe a los corintios, las señales de apóstol han sido vistas en mí. Había señales determinadas por nuestro Señor Jesucristo para los apóstoles. Por eso es que ahora la gente va a ser engañada, porque vendrán aquellas personas que dirán, somos apóstoles, somos falsos ungidos, falsos cristos, haremos grandes prodigios y grandes milagros, y la gente, ¿qué? Será engañada, porque no tienen el entendimiento, no han gustado de recibir la verdad para recibir la salvación. Esto es muy, muy peligroso. La Biblia dice también en segunda carta de Pedro, vamos a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. ¿Sabes, hermano? La Biblia habla muchísimo previniéndonos de estas cosas, de la apostasía, de los falsos maestros, de los falsos profetas. La Biblia en el Nuevo Testamento está impregnada de este tipo de cosas, anteponiéndose, ¿verdad?,
a previniéndonos a todo lo que habría de suceder después de que Jesucristo resucitase y fuese a su trono. Y dice la Escritura, ¿verdad? Entonces se dejaría venir todo esto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente. ¿De qué manera introducirán estos hombres encubiertamente? O sea, casi pasará desapercibido. Es más, mira, hay muchas iglesias que practican apostasía. El día domingo, si Dios nos permite llegar al domingo, estaré predicando todos los tipos de apostasías que hay en la iglesia. Todo el tipo de mentiras, enumeraré todas y cada una de ellas, hermano. Y sabes, hay gente que cuando uno predica la verdad dice: oh, hermano, usted divide, hermano. De eso se trata la verdad. La verdad vino a dividir. Jesucristo dice: yo no vine a traer una unión, sino a dividir. ¿Por qué? La verdad divide, hermanos. El conocimiento de la verdad divide. Y aquí en el capítulo 2 de Pedro, él describe: también habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y las iglesias en la actualidad están siendo penetradas mentiras y herejías encubiertamente, tan encubiertamente que ellos mismos no se dan cuenta que están practicando cosas abominables ante Dios, cosas que no son correctas y que a Dios le desagrada en su totalidad, y que ellos piensan ser espirituales, como aquellos corintios decían ser espirituales, pero que lejos de ser espirituales lo que hacían era algo que abominaba a Dios. Y eso es lo que está sucediendo. Dice: estas personas vendrán con tan astucia. Recuerda lo que dice la Escritura. ¿Cómo se presentará Satanás? Como un ángel de luz. Él no va a venir como Satanás, él va a entrar como un ángel de luz, como algo bueno, como algo perfecto, como algo funcionable. Hay muchas iglesias que han apostatado de la fe y lejos de ser luz para el mundo se han convertido, ¿verdad?, el mundo luz para la iglesia. Adoptan todas y cada una de las prácticas del mundo para atraer a personas a sus congregaciones. Y a mí no me entristece el poder predicar para 12 o 13 personas. No me interesa predicar para miles ni centenares. Lo único que debe de ser interesante, tanto para ti como para mí, es predicar la verdad. Eso es importante. Recuerdo unas palabras que me decía un hermano hace mucho tiempo: no todo lo que funciona es correcto. Y hoy las iglesias han optado por lo que funciona para llenar sus congregaciones, para llenar de personas, atrayéndolos a través de lo que el mundo ofrece, trayendo al mundo dentro de la iglesia y haciendo aquello que es apostatar en contra de la verdad que una vez hemos recibido, que una vez hemos profesado esa verdad y que después, por conveniencia propia, nos deshacemos de esa verdad, la pasamos por alto. Entonces introducirán encubiertamente las herejías destructoras, de tal manera, dice, que aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cómo puede la gente negar al Señor que los rescató? Hoy la gente en las iglesias da más honra a los pastores y a los líderes que a nuestro mismo Dios. Ponen y anteponen las enseñanzas de las personas antes que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El pastor dijo, el predicador fulano dijo. No, hermano, no se trata de lo que nosotros digamos, se trata de lo que Dios dice. Eso es lo que representa aquí. Algunos incluso negarán al Señor que los rescató. Hoy le atribuyen la salvación a una oración. Así se le atribuye la salvación. Hizo la oración de fe, hermano. Estaba a punto de morir, hizo la oración de fe. Vergüenza debería de darle a esa persona que tuvo enfrente a una persona que estaba a punto de morir y murió, y lo único que hizo por esa persona es: repite conmigo una oración de fe. No, hermano. Tuviste a una persona frente que estaba muriendo y no le hablaste de arrepentimiento, no le hablaste de gracia, no le hablaste de misericordia, no le hablaste de su pecado, de lo grave que era su pecado, pero no le hablaste también de la gracia que sobrepasa, ¿verdad?, todo nuestro entendimiento, una gracia que la Biblia describíamos hace 8 días precisamente, que esa gracia es lo que nos ha reconciliado con Dios. Entonces, fíjate a qué nivel se baja, que ahora la salvación depende de que la persona acepte o no acepte a Cristo. Ahora resulta que la salvación tiene su base en que la persona acepte o no acepte. Cuando la Biblia describe otra doctrina llamada predestinación muy diferente. Pero eso es otro punto. Entonces veamos lo que describe ahí. Muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de ¿qué? Vuelvo a repetir, de la verdad. Entonces hay una mentira
hay una verdad, hay un engaño, hay una seducción para apartar a las personas del camino de la verdad, para que ese camino de la verdad, dice ahí, sea blasfemado. Judas, vamos a Judas, un poco adelante. Versículo número 18. Versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria ¿de qué? Tened memoria de cada una de las palabras que antes fueron dichas. ¿Por quiénes fueron dichas estas palabras? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y perseveraban en la doctrina? ¿De quién? De los apóstoles. En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la clave para poder perseverar en nuestra vida espiritual. El escritor Judas, ¿verdad? Dice: amados, tened memoria de cada una de las palabras que antes fueron dichas por quienes, por los apóstoles de nuestro Señor, los que nos decían. Entonces, ¿qué dijimos? Lo mismo que describe Timoteo. En los postreros tiempos el Espíritu dice claramente, esto es predecible. Judas también nos hace un llamado que esto es predecible. Dice: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Gente que tomará, ¿verdad?, y burlará, introducirán encubiertamente cada una de las herejías y las enseñanzas, para que por medio de ello las personas se aparten de la verdad. Entonces volvemos a Judas. Habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan ¿qué? Divisiones, son sensuales, que no tienen el espíritu que vosotros, amados. Pero vosotros, amados, dice, edificaos sobre ¿qué? Sobre vuestra santísima fe. ¿De qué apostatarán? De la fe. ¿Qué dice Judas? En el principio, contendamos ardientemente por la fe, por la doctrina, por las palabras santas que el Señor nos ha dicho que guardemos. Entonces, vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esto lo dice Judas. Vamos a primera carta de Juan, un poco atrás, un poquito nada más. Primera carta de Juan. En el capítulo 2, versículo 19, 20 y 21. Salieron de nosotros. Los apóstatas, dijimos entonces, son personas que se desvían. Platicaba el día de ayer con unos hermanos y le decía: verdaderamente entiendo, hermano, y estoy completamente seguro, a un 100%, que el camino que lleva a la salvación es estrecho y la puerta es angosta, demasiado angosta. Tan angosta, hermanos, que la Biblia describe que son pocos quien la hallarán. Vea lo que describe el versículo número 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. O sea, son los posteros tiempos. Y según vosotros viste que el anticristo viene ahora y ha surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué? Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Mira, hermano, te voy a hablar de mi experiencia. A lo largo de la vida que he servido al Señor, le he predicado a muchas personas, le he hablado la palabra de Dios a muchas personas, y yo he visto que no todas las personas han recibido la verdad. Muchas personas no perseveran en esa verdad, buscan algo que les acomode, buscan algo que haga empatía con su persona, buscan celebraciones, buscan fiestas. Incluso la Biblia describe, hay quienes sus dioses son sus propios vientres. Hay personas que buscan, como la Biblia describe, que Jesucristo también lo padeció. Hay personas que solo buscan que sus estómagos sean llenos de comida y de alimento, y que cuando les dejan de dar el apoyo económico, las personas se van, apostatan de la fe. Se bautizaron, sí, creyeron, sí, pero después de que no llenan sus expectativas, se apartan. Entonces nunca creyeron en el Evangelio. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros, pero no permanecieron con nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. ¿Y por qué salieron de nosotros? Para que se manifieste todos los que no son de nosotros. Ahí mismo, capítulo 4, versículo 1.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad a cada uno de estos espíritus. Mirad si cada uno de ellos, ¿verdad?, viene de Dios o no lo viene. El Espíritu entonces lo ha dicho. En algún momento algunos apostatarán, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y nuestro presente, hermanos, es la continuación de esa revelación. Las Escrituras no mienten, las Escrituras son verdaderas. Vea lo que describe segunda carta de Pedro, vamos atrás. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, perdón. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién nos ha prevenido entonces de todas y cada una de las cosas que han de acontecer en los posteriores tiempos? El Espíritu Santo. Nunca el hombre habló por voluntad humana, sino que todo lo que se ha escrito ha sido revelado e inspirado por el Espíritu Santo. Ahí mismo en el capítulo en segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo número 17. Vamos a ver cómo es que se habla acerca de estas personas. Estas son personas fuentes, son fuentes. Imagínate ver una fuente llena de agua. Una fuente llena de agua es muy bonito. Pero si tú pasas por una plaza y ves una fuente sin agua, ¿cómo se ve? Se ve fea, se ve abandonada, se ve sucia, se ve fea. Vea lo que escribe, son personas que aparentemente muestran tener una fuente. A lo mejor piensan en una fuente, en una caída de agua también, pero que no hay agua. Eso es lo que representa toda aquella mentira. Son fuentes, pero no tienen agua. Son nubes que aparentemente las ves que están, dice aquí, empujadas, llenas de agua para una gran tormenta, ¿verdad? Pero que no tienen agua. Dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada. ¿Para qué? Para siempre. Verso 18. Son personas que hablan palabras infladas. Hoy las predicaciones son motivacionales, hacen que te sientas grande, antes que te sientas poderoso, te infla. Son vanas al mismo tiempo. Hay gente que puede pasar horas viendo a un predicador que habla de sus logros, de sus metas, pero jamás toca el Evangelio, jamás abre la Biblia, jamás cita una cita. Son palabras infladas, son vanas. O sea, vanas que no sirven absolutamente para nada, solo para entretener a la gente. Pero son seductoras esas palabras, son seductoras de tal manera que seducen, ¿por qué? Con concupiscencias de la carne, con concupiscencias, disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Gente que vivía en el error y había huido, les prometen libertad. Así son estas personas que actúan en ellos los espíritus engañadores, porque recordemos la palabra de Dios, dice que nuestra guerra no es contra carne ni es contra sangre, sino contra huestes espirituales y potestades, principados que operan en las personas. Por eso dice, no creáis a todo espíritu, espíritus que operan dentro de esos hombres. Les prometen libertad. Yo he escuchado testimonios, es más, a mí me ha pasado, hermanos, personas que me dicen, hermano, ore por mí para ser libre del alcohol, ore por mí para... No, hermano, no se trata de que yo ore por ti y seas libre, es algo que vas a batallar, vas a luchar. Tu carnalidad, como describe Gálatas, son tus obras carnales y que tú debes enfrentar y ir a la intimidad con Dios y rogar y suplicar poder vencer cada una de esas debilidades. Pero hoy a la gente se les promete libertad. Vengan, pasen al frente todos los que quieran tener dinero y economía. Vengan, pasen al frente todos los que quieran dejar de mentir. No es así, hermano. Venga, pasen al frente. La gente cae y se vuelve a levantar siendo igual de mentirosa. La gente cae y se vuelve a levantar siendo igual de carnal. Eso no es, esas son herejías destructoras, como dice aquí, que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
Se habían antes escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento. ¿Cómo es que se escaparon estas personas? Por el conocimiento, por conocer. ¿De qué apostatarán estas personas? De la fe, de la doctrina, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas entonces, habiendo escapadose por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice después, enredándose otra vez en ellas, ¿son qué? Son vencidos. Esto quiere decir entonces que el postrer, o sea, si antes estaban mal, ahora van a estar peor. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21, porque mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de ¿qué? De la justicia. Mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia. Mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haber conocido el camino de la verdad y el camino de la justicia, volver atrás del santo mandamiento que les ha sido dado. ¿Qué sucederá? Vendrá a ser su estado peor que al principio, pero les ha acontecido lo que el verdadero proverbio describe. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Es terrible, hermano. Este es el peligro de la apostasía. Hechos capítulo 20, versículo 29. Perdón, hermano, sé que les estoy haciendo leer. Me da mucha satisfacción que cada uno de ustedes esté fiel cada domingo a las 9 de la mañana. De verdad, es una bendición porque vale la pena, hermanos, el esforzarse para poder presentar a ustedes un tema y saber que ustedes estén allí, lo escuchen y puedan ser edificados a través de él. Hechos capítulo 20, versículo 29. Dice la palabra de Dios: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros esos lobos rapaces que no perdonarán. Escucha, el significado de no perdonarán al rebaño es este: los harán apostatar. No perdonarán es los engañarán, se los comerán, los arrastrarán tras sí. Incluso de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, dice, a los discípulos. Por tanto, velad. Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas. Yo quiero que entres, hermano, en esta mañana en el corazón de aquel hombre llamado Pablo, porque ya te he leído mucho acerca de este tiempo en esta predicación, en muchos versículos y en muchos libros, del peligro inminente que esto representaría, la apostasía. No nos agarra desaprevenidos porque el Espíritu lo ha dicho claramente: apostatarán algunos. Pero quiero que entres en el pensamiento de aquel hombre Pablo. Quiero que tengas el pensamiento de Pablo en esta mañana. Tal era el dolor y la necesidad de Pablo que él mismo sabía. Tengo unas ovejas y estas ovejas están aquí, están a mi cuidado, estoy aquí, no he rehusado a darles todo el consejo como describe el versículo 26. Vamos un poco atrás, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios les he dicho. Imagínate la preocupación que tú tienes como padre, que en tu casa tienes a tus hijos y tienes que salir. Sabes que tienes que salir por un tiempo y que en ese tiempo ellos van a estar expuestos a que un ladrón entre y haga algo con tus hijos. Imagínate cómo te sentirías en esa situación. Es la misma situación que Pablo está experimentando. Como cuando le dices: mi amor, hijo, hija, no le abra usted la puerta a nadie. Si tocan, no le abra a nadie. No quiero que prenda la estufa, no quiero que agarre nada, no se acerca a esto, no se acerca al otro, no suba a la azotea porque se puede caer, etcétera, etcétera. Te vas. ¿Con qué incertidumbre te vas? Pablo les dice: yo ya les he dicho todo el consejo, no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios, me voy. Entras, sabedor que puede venir esta situación. Pablo experimentaba esto. Dentro de ustedes mismos habrá gente que arrastrará tras sí a los discípulos. Ahora, esto también me recuerda al caso de la parábola del sembrador. Habrá personas, hermanos, que aparentemente brotarán en medio del suelo rocoso, pero no tendrán la suficiente raíz, y al no tener la suficiente raíz, morirán. ¿Han escuchado la parábola del sembrador? En la parábola del sembrador, la Biblia describe que una parte de la semilla cayó en las piedras rocosas. Brotó rápido, no había profundidad, pero al brotar rápido, tan rápido que brotó,
la raíz no penetró tan profundo de la tierra que el sol, ¿verdad?, la secó, murió la semilla. Entonces, ese tipo de personas existen dentro de las iglesias. Son personas que aparentemente brotan en medio del suelo rocoso, pero que al no tener la suficiente raíz mueren. Hay otra parte de la semilla que cayó junto al camino. Dice la Escritura, cuando algunos, estos son los que oyen la palabra, escuchan, los que cayeron junto al camino son los que oyen la palabra del reino y la entienden. Perdón, y no la entienden. Miento. ¿Qué representa la semilla que cayó junto al camino? Aquellos que oyen la palabra. ¿No te suena la apostasía? La oyen, pero no la entienden. Viene el malo, describe la Escritura, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Quién es el malo? Satanás. Viene el malo. Y este es sembrado junto al camino, entonces viene Satanás y lo arrebata. No hubo profundidad. Todo fueron apariencias. ¿Cómo es este tipo de cristiano? Es un tipo de cristiano que todo fue apariencia. Sirven a Dios, cantan a Dios. Es más, hay personas que les niegas un favor como pastor, como miembro de una iglesia. Oiga, hermano, hágame este favor. Hermano, no está en mis posibilidades. Se enoja. Esta semana por ahí vi una publicación de un pastor, ¿verdad? En esta situación que estamos viviendo, una persona se acercó a su pastor y le pidió apoyo. El pastor lo apoyó. Después fue a ver a otro hermano y el hermano no lo apoyó y se sintió muy ofendido porque no lo apoyó. ¿Qué buscaba? Buscaba el reino de Dios. Dice, no vuelvo a la iglesia. Entonces nunca buscó el reino de Dios, buscaba apoyo. Eso tiene que estar muy entendido todo esto, las apariencias. Número 2, vimos el primero apenas, es rápido, los segundos son rápidos, hermano. ¿Cuándo apostatarán? Vamos otra vez de nuevo a Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo, capítulo 4. Número 2, ¿cuándo apostatarán? El uno fue, son predecibles. El segundo es, ¿cuándo apostatarán? Dice ahí, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cuándo son los postreros tiempos? ¿Cuándo serán los postreros tiempos? Lo acabamos de leer, hermano. Si usted fue cuidadoso de lo que lee, si usted está poniendo atención a lo que lee, hermano, usted va a encontrar que lo acabamos de leer en primera carta de Juan. Vamos a ver primera carta de Juan de nuevo. No seamos oidores olvidadizos, ¿verdad? ¿Cuándo es el último tiempo? ¿Cuándo apostatarán entonces? Vamos otra vez. ¿Cuándo apostatarán? En los postreros tiempos. ¿Cuándo son los postreros tiempos? Vamos a ver primero de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos míos, un versículo más claro que esto no podemos encontrar. Hijitos míos, algunos apostatarán. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. ¿Cuándo es el último tiempo? Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Cuántas religiones, los que nos conectamos el día martes, encontramos? Un buen de religiones. Y la mayoría de esas religiones son apóstatas. Son personas que han huido de la verdad. Son personas que han hecho la predicación algo que se acomode a su creencia, algo que se acomode a su fe, pero han apartadose de la fe que una vez les ha sido dada, que una vez les ha sido entregada. Han sido personas que no contendieron por esa fe, como describe Judas. ¿Cuándo es el último tiempo entonces? Ya es el último tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, 20. Un poco adelante. Primera de Pedro, hacia atrás. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ya destinados antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿cuándo? En los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. O sea, ya son los últimos tiempos. Otro versículo que nos habla de esto es Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice, vamos a leer el 1 y el 2, dice, Dios
habiendo hablado muchas veces y de otras maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, luego describe ahí, en estos postreros días nos ha hablado, en estos últimos días nos ha hablado. ¿Cuándo son los postreros tiempos? Es ahora. Ahí mismo en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 26, de otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, ¿cuál es la consumación? En lo último de los siglos, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre en sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuándo son los últimos tiempos? Es ahora. Los tiempos postreros son los tiempos que vivimos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la era de los últimos tiempos. Lo mismo representa Hechos 2, vamos a Hechos 2. Hechos capítulo 2. No. Versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Estamos ahí o no? Bueno, escuchen, esto es lo que se tuerce. Lo tuercen los falsos maestros y predicadores. Quiero entonces que usted tenga muy claro, ¿qué tiempos estamos viviendo ahora? Los últimos tiempos. Todo el tiempo después de que Jesucristo muere y resucita y sube a la diestra de Dios, son los últimos tiempos. El Hechos es después de la resurrección de Cristo. Son los últimos tiempos. Esto es porque la gente dice, ven, estas no pueden ser las lenguas. Estas no pueden ser las lenguas que hablaron estos discípulos en Hechos 2, no pueden ser las mismas lenguas que están hablando ahora, porque la Biblia dice en los últimos tiempos. Hermano, los últimos tiempos son desde que Jesucristo resucitó. No digo yo. Usted tiene un problema con Dios, usted vaya a la Biblia. La Biblia dice, estos son los últimos tiempos. ¿Cuándo son los últimos tiempos? Desde que Jesucristo ascendió. No podemos confundir a la gente, no podemos, ¿verdad?, pensar que, aquí lo dice, el mismo Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros tiempos. Entonces debemos de meditar y estudiar cada una de estas cosas. ¿Cuándo es entonces la apostasía? Es ahora, hermano. Fue ayer, fue antier, fue hace 2000 años. Y va a ser, si Dios quiere, y no regresa pronto, mañana y pasado. Y si no regresa en un año, seguirá estando presente esta palabra y seguirá. Es lo que es hermoso en la palabra, que la palabra de Dios permanece para siempre. Número 3. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de la apostasía? ¿Cuál es su fuente? Juan capítulo 8. Un poco atrás de donde estábamos. Juan capítulo 8. Versículo 12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y hemos hablado de esto muchísimas veces. ¿Qué representa la luz? La verdad. No es mi idea, no es que yo quiera sembrar palabras que Jesús no dijo. No es algo que me nació en mi mente y dije, voy a decirle a los hermanos que la luz es la verdad. Y así los voy a engañar. No, hermanos, no fue así, porque vamos a leer todo el contexto. Quisiera que tuvieses la paciencia para poder leer el capítulo 8 en tu casa. Leas el capítulo 8 de Juan, leas luego el capítulo 9 y después leas el capítulo 10. Cada uno de estos capítulos vienen seguidos. Al venir seguidos, quiere decir que tienen una continuación. Entonces, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Quiero que encuentres la palabra yo soy. Es más, te voy a invitar que si tienes un lapicero,
En tu Biblia subrayes: yo soy la luz del mundo. Después que haya subrayado yo soy la luz del mundo, en el versículo 12 dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es la luz? La verdad. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo das testimonio. Tu testimonio no es ¿qué? ¿Ven? ¿Qué significa la luz? Verdad, verdad. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio sí es verdadero. Eso es la luz. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Qué es un apóstata? Una persona que ignora, que no sabe. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Pregunto, ¿acaso pueden ser cuestionables los juicios de nuestro Dios? En ninguna manera, porque sus juicios son perfectos, son verdaderos. Él no juzga a nadie injustamente. Como hablábamos el día domingo hace 8 días, todos nosotros deberíamos de ser juzgados en su juicio verdadero. Y hablábamos de la verdad que nos debería de aterrorizar, que Él es santo y Él es justo. Y nosotros no somos eso. Pero su juicio es verdadero. Porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Verso 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Así describía la ley. Cuando hay un testimonio de 2 hombres, entonces ese testimonio es verdadero. Un solo testimonio no es suficiente. Verso 18. Yo soy, vuelve a repetir ahí, yo soy. Vuelve a subrayar, yo soy. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos me dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondiendo Jesús dijo: ni a mi Padre conocéis, y como no conocéis a mi Padre, ni a mí tampoco me conocéis, también porque si ustedes me conocieran a mí, entonces entenderían quién es el Padre. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Vamos a seguir al versículo 21. Hermanos, vamos a leerlo todo, vamos a sacrificarnos en esta hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy, apunten otra vez, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, apunten otra vez. Ahí no soy de este mundo. Versículo 24. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ahí mismo yo soy, otra rayita. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Yo soy Dios. Ustedes no me pueden conocer a mí porque no conocen a Dios. Yo soy Dios, porque si me conocieran a mí, conocieran a Dios. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Vean la pregunta, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Vea, es muy importante esta parte, subráyela. Lo que desde el principio os he dicho. ¿Qué les había dicho desde el principio? Yo soy. ¿Qué les dijo el Señor a Moisés? ¿Quién diría que me envía? Esa es la pregunta del millón. ¿Quién diré que me envía? Y él les dijo: tú les dirás que yo soy. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Fíjense lo que describe el verso 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Lo que desde un principio, versículo 25, soy lo que desde un principio les he dicho que soy. ¿Quién eres tú? Él les pudo haber dicho: soy Dios. Pero no, él les dijo: lo que desde un principio les he dicho, ustedes que dicen conocer. Lo que desde un principio les he dicho que soy, pero no entendieron que les hablaba de quién,
del Padre. Versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo, vuelva a subrayar, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ahí lo dijo claro, hermano, que yo soy. Coma. Entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces, vamos a seguir adelante. Aquí representa claramente Cristo diciéndole a los fariseos, ¿verdad?, a los escribas, ¿quién era él? Yo soy. Se los he dicho desde el principio, yo soy. ¿Qué dijimos? Que él es la luz. Yo soy la luz. ¿Qué representa la luz? La verdad. ¿Qué prosigue nuestro libro que tenemos en nuestras manos? La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Vamos al contexto. Él predicó, cuando él dijo yo soy, muchos entendieron, muchos creyeron, y después que creyeron él les dice: si ustedes permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dijimos que significa apostatar? A aquellos que no permanecen. Él les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Conocerán la verdad, y es la verdad las que os hará libres. Le respondieron, fíjense lo que le respondieron esos mismos que habían creído en él, porque eso es lo que muchas veces la gente no entiende. No fueron los que no creyeron, los que habían creído le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos mismos se engañaban a sí mismos. ¿No fueron esclavos de los babilónicos? ¿No fueron esclavos en Egipto? ¿Fueron esclavos o no? ¿Por qué decían, no hemos sido esclavos de nadie? Él se refería no a la esclavitud ante un pueblo, sino a la esclavitud de su mente. La verdad os hará libres. El conocimiento de quién soy yo. Yo soy Dios, se los he dicho desde el principio. Lo que les he dicho desde el principio, yo soy. Ustedes necesitan conocer quién soy yo, y eso es lo que les hará libres. Respondiendo les dijo: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿De qué estábamos siendo esclavos nosotros también antes de que conociésemos la verdad? Del pecado. Una vez que conocimos quién es Jesús, que Jesucristo es Dios, Él nos ha hecho libres del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Qué son aquellos que apostatan? Son aquellos que no haya en su corazón cabida para la verdadera palabra de Dios. Recordemos a este rey que acabamos de leer hace un momento, se me olvidó el nombre. Amasías. Dice ahí, sé que son descendientes, pero ustedes quieren matarme. Yo no puedo hallar, mis palabras no hayan cabida en vosotros, no les agradan mis palabras, no las reciben como de parte de Dios. Verso 38. Yo hablo de los que han yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Sigue el versículo, el capítulo. Respondiendo le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Verso 40. Pero ahora ustedes no hacen las obras de Abraham, ustedes quieren matarme a mí. Soy un hombre que les ha hablado con la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿No obedecía a la verdad? ¿Ven que la luz es la verdad? Que la verdad contrasta con todo aquello que es mentira, ¿verdad? Es diferente, el enemigo habla mentira, como la Biblia describe aquí. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Quién es su padre? Dice, entonces les dijeron: nosotros no somos nacidos de la fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, he venido de mí, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
No entienden mi lenguaje porque no pueden escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, que hablamos acerca hace un rato de la mentira, de la semilla. La semilla que cae junto al camino es aquel que cuando escucha la palabra no la entiende. No podéis entender, no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en qué? En la verdad. Subraye eso. No ha permanecido en la verdad. A diferencia del versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, subraye eso. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, pero por el contrario, estos que su padre era Satanás, el engañador, el mentiroso, el que los sedujo, como la serpiente sedujo a Eva, no han permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla, habla mentira, habla de lo suyo, porque él es mentiroso, él es padre de mentira. Y a mí, porque yo les he hablado la verdad, no me creen. Y así está el mundo, hermanos. El mundo prefiere ser engañado. El mundo prefiere que les hablen palabras misógeras, infladas, que los eleven, que los honren. El evangelio de hoy ya no es cristocéntrico, sino es un hombre céntrico. Se basa en el hombre, en las ideas del hombre. Denos estrategias, hermanos. Hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Cuál es la fuente entonces de la apostasía? La mentira. La fuente de la apostasía entonces es demoníaca y su fuente, ¿verdad?, es la mentira. Primera de Timoteo capítulo 3. Vaya, estamos por terminar, hermanos, no se desespere. Primera de Timoteo capítulo 3. Ahí es donde empezamos y ahí vamos a terminar. Vamos a leer el versículo 14, 15 y 16. Y esto es el clímax del tema, hermano. Esto quiero que usted ponga toda la atención posible, se concentre y le pida al Espíritu Santo que le enseñe y le dé el discernimiento. Porque esto es lo más glorioso que vamos a leer este día. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. Tú eres su casa, yo soy su casa, somos su iglesia. Y alrededor del mundo, con todos aquellos que practicamos la verdad, hermano, aunque sea dolorosa, porque la verdad es dolorosa. Yo estoy seguro que al igual que yo, en muchas de las palabras que Dios nos habla en su verdad, nos lastima, nos hiere, nos hace sentir incómodos. Y estoy seguro que te sientes al igual como me siento yo, que si en aquel momento hubiese vivido en el tiempo de Jesucristo, yo mismo lo habría acusado de ser un blasfemo, porque sus palabras eran duras, porque les llamaba sepulcros blanqueados, porque les llamaba hipócritas, porque les llamaba de una y mil maneras que aludía a sus sentimientos, a su conocimiento. Hubiésemos tú y yo gritado juntos ahí: crucifíquenle. O le hubiésemos dicho, ¿verdad?, también: Padre tenemos, no somos hijos de fornicación, porque eso es lo que le quisieron decir: tú eres hijo de fornicación. Tu madre salió embarazada antes de que se casase y se desposase con José. Hubiésemos no creídole a ese hombre llamado Jesús si hubiésemos vivido en esa época. Es muy difícil, sus palabras eran duras, lastimaban, afrentaban todo. No es el Cristo que ellos mismos esperaban tener. Y veamos lo que describe: somos su iglesia, somos la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué somos como iglesia? Somos la columna, somos el baluarte de la verdad. Todo aquel que apostata es porque no desea ser un hombre de verdad y una mujer de verdad. Todo aquel que se desvía de él es porque no se conforma a sus sanas palabras.
Somos columnas, somos baluarte de la verdad. Va a lo interesante, porque tal vez tú crees que eso es lo interesante, pero no. Vamos a leer el 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Escucha, no hay discusión. No podríamos entender, nuestra mente finita no podría entender lo infinito de la piedad de Dios. Jamás podríamos concebir aquí y acá cómo es que opera, cómo es que Dios, decíamos el domingo, puede pasar por alto tanta maldad que en nosotros puede haber. Estoy seguro que te duele fallarme. Hermano, estoy seguro que te pesa. Estoy seguro que te has enojado contigo mismo por mentir. Porque sabes que el que es padre de mentira es el enemigo. Que es Satanás el padre de mentira. Vea lo que describe. Es indiscutible. Jamás podríamos ponernos a discutir cuán grande es ese misterio de la piedad. Vamos a leer parrafito por parrafito. Dios fue manifestado en carne. Esto es lo que te hablaba. Esto es lo grande y lo más grande que vamos a leer hoy. Dios fue manifestado en carne. Esto me suena conocido, esto me suena que Él siendo Dios se hizo hombre. Esto me suena a lo que acabamos de leer cuando Él dijo, yo soy. ¿Quién eres tú? Lo mismo que les he dicho desde el principio. Yo soy. Yo soy Dios. Dios. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, Dios manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, tú y yo, unos de ellos, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y después de que le dijo la verdad, somos la iglesia, somos la columna, somos el baluarte de la verdad. Dios se manifestó en carne, esta es la verdad. Pero el Espíritu dice claramente, 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia son hipócritas, son mentirosos, tienen su conciencia cauterizada, no sienten amor hacia su prójimo, les importa poco engañar a las multitudes, y siempre lo he dicho y nunca me callaré. Existen dos tipos de personas engañadoras: aquellas que están conscientes que engañan y seducen a las personas, y aquellos que no están conscientes y lo hacen. Entonces serán hipócritas, serán mentirosos, con una conciencia cauterizada prohibirán casarse. Hay religiones que mandan abstenerse de alimentos que Dios ha creado. No, que no tomes café, no, que no tomes carne, no, que no comas esto, no, que no comas lo otro. Cuando Dios creó todo esto para que con acción de gracias cada uno de nosotros participemos de ellos, a los creyentes, los que han conocido la verdad. Tú dices, eso es apostatar. El simple hecho de que alguien no coma algo, bueno, eso es apostatar, dado que precisamente por eso este hombre llamado Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como escribe Pedro, ningún hombre de estos santos hombres, ¿verdad?, habló por cuenta suya propia, sino que cada uno siendo inspirados por el Espíritu. Esto es importante, hermano. Y hay muchas personas que lo toman a la ligera. No creo, no, esto es importante. Muchos de ellos, ¿verdad?, participarán de estas cosas. Cuando Dios nos ha dicho que todo lo que creó Dios, todo es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por acción es santificado. Ahora tú, hermano, y yo debemos de aprender a dar gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Cuando comemos, lo que Dios lleve a tu mesa, sea mucho o sea poco, levanta tu voz, levanta tus manos y dile, todo esto es gracias a ti, Señor. Y vamos a terminar. Dios manifestado en carne, Jesús. Yo soy. ¿Quién eres tú? Lo mismo que les dije desde el principio. Y esta es una de las doctrinas más diabólicas que existen, hermanos, en la iglesia cristiana. La gente ni siquiera sabe quién es Jesús. Ni siquiera sabe quién es el Espíritu, hermano. Hay iglesias enormes,
grandísimas de miles de personas, hermanos, que ni siquiera tienen entendimiento quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu. Y que promulgan doctrinas erróneas que solamente arrastran tras de sí, como aquella escritura: temo que después de mi partida vendrán hombres. Y de aún dentro de nosotros mismos se levantarán hombres que arrastrarán tras sí a los discípulos. Y esas iglesias tan grandes y tan enormes siguen engañando a más y a más y a más personas. Por eso, hermano, como describe Judas, contendamos ardientemente por la fe. Como describe, el Espíritu nos ha avisado que algunos apostatarán ¿de qué? De la fe, de su creencia. Vamos a terminar en Hebreos capítulo 4, versículo 7. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Hay una promesa, como describe el capítulo 4, versículo 1. Hay una promesa que tenemos en entrar en su reposo. Cuando algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, dice el versículo 2, porque también a nosotros nos han anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír ¿qué? El oír la palabra, por no ir acompañada ¿de qué? De fe. Algunos apostatarán de la fe, de sus creencias, de aquello que ha creído, como le pasó a Macías. En su principio hizo lo recto delante de Dios, pero después ¿qué hizo? Adoró a los ídolos e ofreció sacrificios e incienso. ¿Qué describe aquí? Está el reposo. ¿Qué representa el reposo? La gloria de Dios, el descanso eterno, la salvación. Y muchos de ellos no gozarán de ella porque no les aprovechó el oír la palabra, porque su oír no iba acompañado de la fe. Verso 3, pero los que hemos creído en esas palabras de verdad, en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en el reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él, y aquel a quien primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia, porque describe la Escritura: todo aquel que permanece en mí, en mis palabras, ese es verdaderamente mi discípulo. El que no es desobediente, como describe Pedro, son como el perro que vuelve a su vómito. Aquellos que gustaron en algún momento de escuchar las verdaderas y sanas palabras de Dios y después vuelven a lo mismo. Verso 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, y esto es lo importante: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 3, capítulo 3, versículo 15. 14 y 15, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes hasta el fin. Retener firmes hasta el fin. ¿Qué vamos a retener firmes hasta el fin? Sus palabras, la fe. Nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué es lo que yo apelo, hermanos? Si tú oyes esta predicación y has sido presa y estás en una iglesia que produce y practica todo este tipo de artimañas engañosas y mentirosas, hermano, huye por tu vida. Oye atentamente, no endurezcas tu corazón. Toma a tu familia y huye. Busca un lugar cercano a tu hogar, a tu casa, que sea pegado y que sea conformado y que tenga conformidad conforme a las sanas palabras de nuestro Dios. Si existe un lugar en donde te congregas, donde lucran con el Evangelio, donde hacen cosas erróneas, huye por tu vida, hermano. No endurezcáis. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mira, escuché un testimonio esta semana de una persona que dijo esto: a la iglesia que yo voy no hay sanas palabras. Yo sé que la predicación no es buena, pero allí quiero estar, me decía. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué atarías tu vida a un lugar? ¿Solo porque tienes buena compañía? ¿Por qué atarías tu vida a un lugar donde no hay buena enseñanza y donde la palabra no te edifica, donde la palabra es mentirosa y demonios operan en cada una de esas enseñanzas? ¿Por qué estarías allí?
porque está tu amigo, tu primo, tu padre, tu amigo, tu vecino. ¿Qué? ¿Qué te ataría allí? Hermano, deberíamos de huir de un lugar como esos. La apostasía es ahora. Estamos viviendo los postreros tiempos. No podemos jugar con ello, hermano. Y debemos de mediar y meditar a través de la Escritura si todos y cada una de esas enseñanzas que hemos escuchado son verdaderas y son correctas. En esto conoceréis que verdaderamente son mis discípulos, en que permanezcáis en mis palabras y que mis palabras permanezcan en vosotras. Oremos a Dios, hermanos. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra. Hemos aprendido en este estudio, Señor, a lo largo de él, que la apostasía es predecible, dado que tu Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe. Hemos aprendido también, Señor, cuándo es que apostatarán y cuándo es que son los últimos tiempos, entendiendo que los últimos tiempos son ahora. Hemos aprendido también, Señor, por medio de tu palabra, cuál es la fuente de la apostasía demoníaca, y es la mentira. Hemos aprendido, Dios, que tú eres el que se ha manifestado en carne, Jesucristo, y el cual recibimos en nuestros corazones tus palabras, y que por medio de ellas, Señor, puede aclarecer sobre nuestra mente la luz que es tu verdad y permanecer en ella, contender por esa verdad, dado que tu iglesia es columna y baluarte de ella. Oro, Dios, por cada una de las personas que logren escuchar este tema, para que alcances a cada una de esas personas que han sido engañadas, Padre, porque existen, y aquellos que engañan sin saberlo, aquellos que solamente han transmitido cada una de las enseñanzas que sus pastores y líderes les han dicho, que solamente lo hacen por ignorancia. Te pido que abra sus oídos, que abra sus ojos al entendimiento, para que no sean como aquella semilla que cae entre pedregales, que crece rápidamente, pero que al no tener profundidad, Señor, se seca y muere. O que sean como aquella semilla que cayó al camino, que viene el malo, el maligno, toma la semilla y la come, y no permite que la puedan entender. Solamente es por medio de tu Espíritu Santo, como describe tu palabra, el Espíritu Santo en su obra, el cual os convencerá de pecado, de juicio. Es solamente por medio de tu Espíritu Santo que podemos tener el entendimiento pleno. Y oro por esta congregación, Señor, Casa de Oración Toluca, para que ninguno de estas personas, Señor, se aparte de tu camino, escuchando el consejo que en los postreros tiempos algunos apostatarían. Te ruego, Dios, que los guardes en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Es un placer haber estado con ustedes. Me dio mucho gusto que estén conectados y que cada uno de ustedes haya podido ser bendecido con esta doctrina que el día de hoy hemos traído. Que Dios les bendiga. Primeramente Dios, el día miércoles, hermanos, nos estamos conectando. Bendiciones.